Buen día a todas las personas que domingo a domingo disponen su corazón para venir a escuchar la palabra de Dios. La Iglesia Cristiana Los Negocios del Señor le da la bienvenida al Padre, a nuestro Señor Jesucristo, al Santo Espíritu de Dios y a todas las personas que nos sintonizan a través de nuestro canal. Yo les invito a que nos acompañen para hacer una oración de acción de gracia. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te pedimos, Dios, en esta mañana preciosa, que desates de tu Espíritu sobre cada uno de los que estamos aquí presentes. Te damos gracias por tu trono, por tu reino, por tu Hijo amado, por tu Santo Espíritu. Te damos gracias, Señor, por la vida que nos has regalado. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de predicar tu palabra. Te damos gracias por todas las personas que escuchan este mensaje. Te damos gracias por todos aquellos que a la vez de haber escuchado este mensaje lo ponen por obra en sus vidas. Te damos gracias porque a pesar de la situación que estamos viviendo, tenemos la vida y tú nos la sostienes. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor Jesús. Muchas gracias, Espíritu Santo. Amén. En el Salmo 9, el 1, dice la palabra de Dios: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Un versículo muy precioso para reflexionar todo aquel que conoce de la palabra de Dios. El que conoce de la palabra de Dios debe alabar siempre a Dios con toda su mente, con todo su corazón y con todo su ser. Y tiene que contar todas las maravillas que Él ha hecho día a día con cada uno de nosotros. Es difícil que alguien que conozca de Dios no hable de Él, sabiendo que Él nos ha dado todo. La vida la tenemos porque Él nos la da. El trabajo lo tenemos porque Él nos lo da. Nuestros hijos los tenemos porque Él nos ha dado ese hogar. Es tan maravilloso hablar de todas esas maravillas que Dios nos hace día a día. El hecho de estar hoy con vida es una maravilla que Dios hace con cada uno de nosotros. Por eso te invito, hermano y amigo que me estás viendo en esta mañana, que te enamores de ese ser maravilloso que es Jesucristo, que pagó un precio en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros y que nos da todo, porque todo lo que tenemos es gracias a su amor, a su misericordia y a su bondad. Por eso tenemos que hablar de Él día a día, hora a hora, minuto a minuto. Vivir en su presencia para poder alcanzar la vida eterna. Es una corta reflexión para que la medites en tu mente, en tu corazón y la pongas por obra en tu vida. Dios te bendiga. Muchísimas gracias, pastora, por esa hermosa reflexión. Continuamos con la palabra de Dios, el mensaje que Dios tiene para hoy, para cada uno de nosotros. Vamos a hablar de la autoridad de Jesucristo. Porque cuando hay una autoridad, todos aquellos que estamos bajo la cobertura de esa autoridad, debemos de respetarla, debemos de acatarla, debemos obedecer a todo aquello que está establecido como mandamiento, como norma, para poder vivir de una manera mejor. Hoy queremos hablar de la autoridad de Jesucristo, porque así como existen autoridades terrenales a las cuales respetamos, a las cuales acatamos,
así también existe una autoridad superior que está por encima de todas las autoridades. Y esa es Jesucristo. Esa autoridad es la autoridad de Jesucristo. Para poder comprender esto desde el punto de vista bíblico y bajo la guía del Espíritu Santo, citamos en Lucas capítulo 7 del versículo 1. Vamos a meditar acerca de la palabra hasta el versículo 10. Una historia hermosa que ocurrió en la venida de Jesús. Los que tuvieron esa oportunidad de poder ver al Señor en persona, en condición de hombre. Nosotros hoy lo vemos por medio de la fe y creemos a todo aquello que ha sido anunciado desde el principio, mucho antes de su venida. Leamos el versículo 1, dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Fíjense que después de la palabra de Dios, después del conocimiento de Dios a través de su palabra, se dan los milagros. Jesús primero predicó a las personas que prestaban atención a lo que Él le estaba anunciando como autoridad celestial. Y dice el versículo 2, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Fíjense que aquí hay una situación delicada, una situación de muerte como la que estamos viviendo en estos tiempos. También en la antigüedad existían situaciones difíciles. Dice la palabra de Dios que el centurión quería mucho a ese servidor que él tenía. Y estaba enfermo. Mire lo que hace el amor. El amor permite que uno llegue y haga cosas por personas. Y él sabía que la única persona que podía hacer algo por él en ese momento era el Señor. Porque dice que estaba a punto de morir, o sea que la situación era gravísima. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, mire, ni siquiera había tenido un encuentro con él personal. Solamente había oído hablar. Así como estás tú allí, estás oyendo hablar acerca de Jesucristo y de su autoridad. Dice el versículo 3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Fíjense que él no conocía a Jesús, pero buscó la manera de acercarse a Jesús. Y sabía que lo podía hacer a través de esos ancianos que también llevaban el mensaje de la palabra de Dios. Que eran venerados y respetados en el pueblo judío. Muchas veces a uno le piden que ore por una persona. Pero realmente tú tienes que entender que uno está cerca del Señor porque se acercó a Él, porque llegó a Él, porque le buscó, porque creyó en su palabra. Y por eso hoy predicamos el mensaje de la palabra de Dios. Tú también puedes estar cercano a Él. Todo depende de si tú lo deseas en tu corazón. Y dice el versículo 3, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Esa persona, a pesar de que conocía a Jesús porque le habían hablado de él, le rogó a las personas que podían interceder por él ante nuestro Señor Jesucristo. Y las personas que estamos para interceder ante
nuestro Señor Jesucristo, por las otras personas, somos aquellos que tenemos el llamado de parte de Dios. Y dice que, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron, el versículo 4, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo, es digno que le concedas esto. O sea que ellos también rogaron. Y le dieron la explicación de por qué debía Jesús hacer eso. Porque en el versículo 5, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. O sea que era un hombre davidoso, que a pesar de que no había tenido ninguna dificultad hasta ese momento, delicada como la que tenía, hacía buenas obras. Era un hombre de buen corazón. Y Jesús, al oír el ruego de parte de los ancianos y la solicitud de este hombre, se dispuso a ir, porque Jesús está dispuesto a darle solución a tu problema, cualquiera que éste sea. ¿Por qué está dispuesto? Porque tiene la autoridad para hacerlo. Y cuando uno tiene una autoridad puede ejecutar algo, sea humanamente o sea espiritualmente. Dice el versículo 6, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él, a Jesús, unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entre bajo mi techo. Fíjense, a pesar de que él consideraba que no era digno, porque él había oído hablar de Jesús, pero no andaba con Jesús. Y de pronto tenía sus dificultades y sus debilidades como cualquier otra persona y cometía sus errores. Pero el amor que él sentía hacia ese servidor que le había sido muy fiel, al cual él amaba porque precisamente esa persona le había servido durante mucho tiempo. Y él quería el bienestar para su siervo. Porque cuando uno ama, uno quiere lo mejor para las personas a las cuales ama. Por eso Jesús quiere lo mejor para ti, porque te ama. Él dio su vida sin que tú lo pidieras. Ni siquiera nosotros participamos de eso. Y sin embargo, Él estuvo dispuesto y está dispuesto a servirnos y ayudarnos en los momentos difíciles. Fíjense que él reflexionó y dijo, no, el Señor no debe entrar a mi casa porque yo no soy digno. Ese fue su pensamiento. Pero Jesús no pensó de esa manera. Porque a pesar de que Jesús conocía su condición, Él estaba dispuesto a llegar allá donde estaba Él. Y así está nuestro Señor dispuesto con esa autoridad maravillosa y poderosa para llegar a donde estás tú y solucionarte esa dificultad que tienes. Porque el amor de Dios es incondicional. Deja que Jesús desarrolle su autoridad para ayudarte en los momentos más difíciles de tu vida. Para también que tú le permitas que Él cambie tu corazón. Porque Él tiene esa autoridad para hacerlo. El versículo 7 dijo, siguió hablando el centurión, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. O sea, el poder de la palabra. El poder de la palabra de la persona que tiene la autoridad, ya sea terrenal o espiritual. Porque de la decisión de Jesús y de la palabra que Él pronunciara en favor de ese siervo, dependía la vida. Y el centurión lo sabía. Porque miren, en el versículo 8, miren lo que dice.
Mire todo lo que él hizo, lo que pensó, lo que es la fe. Lo lleva a uno a reflexionar y a analizar cosas que sabe uno que solo Dios puede hacer. Y él dijo, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. O sea que él conocía y sabía qué es la autoridad. Porque a él también estaba en autoridad. Y él ejercía su autoridad. Y mire que aquí explica, dice, y tengo soldado bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Podemos observar aquí que el centurión reconocía a la autoridad celestial por lo que habían hablado de él, por lo que le habían anunciado de él. Y él hizo una comparación y dijo, así como yo soy autoridad y tengo ese poder para decidir a quién mando, a quién envío y que me haga esto o aquello, y las personas, como me reconocen como autoridad, obedecen a esa autoridad. Así es la fe en nosotros. Que cuando reconocemos a la autoridad superior, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sabemos que Él puede hacer las cosas. Y a nosotros, ¿qué nos toca? Obedecer, ir y cumplir con lo que Él nos está pidiendo. Porque Él sabe cómo se arregla, Él sabe cómo se modifica, Él sabe cómo se mejora. Al oír esto, Jesús, no de boca del centurión, sino del mensaje que le llegó a él, porque él no se consideraba digno de que Jesús entrara en su casa. El versículo 9 dice, al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Fíjense que no basta con seguir a Jesús. Hay que creerle. Hay que seguirlo por convicción. Hay que reconocerlo como la autoridad que es. Porque cuando uno reconoce a la autoridad y anda con esa autoridad, uno tiene el privilegio de poder servir y de ser instrumento para que otros también se acerquen y conozcan y disfruten de esa autoridad que tiene Jesús, que está al servicio de cualquier persona. Él no hace excepción de personas. Hay autoridades que van a ciertos sitios y se relacionan con ciertos tipos de personas. Jesús se relaciona con cualquier tipo de persona. Su autoridad es maravillosa, es poderosa. Está por encima de cualquier autoridad de la tierra. Sin embargo, su humildad le permite que llegue a ti y a mí. No importa las circunstancias que estemos, no importa el lugar donde estemos. Él no mira eso, él no miró eso, él no le dijo al centurión, pero Jesús es respetuoso, porque a pesar de que el centurión pensó de esa manera, cosa que Jesús no lo había pensado, porque vemos que la palabra dice que él iba llegando, ya estaba llegando, pero como le dijo que no era digno, que no quería que entrara en su casa porque él no se consideraba digno, Jesús respetó eso, pero no por eso dejó de hacer lo que iba a hacer. Y esa es la diferencia entre la autoridad humana y la autoridad espiritual. Alguien hubiera dicho, encima de que necesita mi favor, ahora me dice que no vaya. Bueno, que Él resuelva lo suyo. Mire que Jesús no actuó de esa manera. Jesús dijo, lo invitaron, fue. Le dijeron que no entrara, se quedó, porque es prudente, sencillo, humilde y respetuoso, independientemente si el centurión tenía o no tenía la razón. Pero Jesús se maravilló de la fe de él, como dice en el versículo, porque lo vio cómo disertó, cómo analizó, cómo pensó. Ni siquiera los que andaban con él
dice, ni aún en Israel, que deberían tener fe porque ellos todo el tiempo han estado con el Señor, desde el principio. Y el centurión no era israelita, era romano. No importa la nacionalidad que tú tengas, porque la palabra de Dios dice que donde quiera que haya un hombre que tema a Dios, Dios se manifiesta. Y este hombre le temía a Dios a pesar de que había conocido de Jesús por referencia de la palabra. Y es lo mismo que tú estás recibiendo en esta preciosa mañana. Y mire lo importante de la fe. Dios, yo sé que tú eres autoridad. Yo no puedo sanar a mi siervo. No tengo la capacidad, pero tú sí puedes. Y tú tienes la capacidad, Jesús. Di la palabra, Jesús. Y ese siervo, yo estoy seguro que se levantará de allí. Y por eso la fe se define, es pues la fe, la certeza de lo que tú estás esperando, la convicción de lo que tú no ves. ¿Cuál es la certeza del centurión? De que Jesús como autoridad tiene la capacidad de resolverle el problema que él tenía en ese momento. ¿Y qué era lo que él no estaba viendo? La sanidad. Porque en el momento que él hace la petición, su siervo estaba enfermo. Pero a pesar de que él no veía la sanidad, sí veía al que podía sanarlo y al que tenía la autoridad para sanarlo. Y solamente le pidió y le dijo, di la palabra, porque es que la palabra tiene poder. Por la palabra fue hecho todo lo que existe, visible e invisible. Y dice el versículo 10, y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. La palabra de Dios tiene poder cuando viene de la boca de Dios. Por eso Jesús le dijo al enemigo cuando en la tentación, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese centurión entendió que la palabra cuando sale de la boca de Dios hace lo que el hombre no puede hacer. Y aquí está la sanidad. Dice que cuando llegaron a la casa, no tuvo que esperar un mes ni una semana, inmediatamente se dio. Se dio la sanidad inmediata. Dios quiere sanarte en este día. No sé cuál es tu problema. Si tu situación es de orden interno o emocional, si tu situación es de orden corporal con respecto a la salud de tu cuerpo, o si es con respecto a la economía, cualquier situación, Dios está dispuesto a ayudarnos. Solo tenemos que creer que Él es la autoridad, que Él puede hacer las cosas que nosotros no podemos hacer. ¿Has escuchado este mensaje? Un hermoso pasaje en donde fue puesta a prueba la autoridad de Jesús. Y solo en el momento en que Jesús dijo la palabra, esa persona fue sana. Y fíjense que hubieron personas que tuvieron que interceder, unos ancianos, unos amigos del servidor, para llegar a Jesús. Jesús quiere llegar a ti, así no hayan esos ancianos, así no hayan esos amigos que tú tienes que están cerca de ti. Tú estás escuchando esta palabra en esta mañana. Y Dios te está hablando a ti y a todos los que estamos presentes en este lugar. Yo te invito que después de haber escuchado este mensaje, si en verdad reconoces que Jesucristo es esa autoridad y quieres respetarlo por la autoridad que es, seguirlo por la autoridad que es, ponerte bajo su cobertura, te invito a que hagas esta oración conmigo. Padre, te doy gracias en esta mañana
por la oportunidad que me has dado de entender y comprender tu palabra. Hoy reconozco que la única autoridad en la tierra que puede interceder por nosotros es Jesús Cristo, hombre. Hoy te pido que me ayudes y me bendigas. Hoy recibo en mi corazón a Jesús como mi Señor y Salvador, como esa autoridad superior que está en los cielos y en la tierra. Y le pido que perdone todos mis pecados, que me ayude a apartarme del mal, que inscriba mi nombre y el de toda mi familia en el libro de la vida. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy lo recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si hiciste esta oración, eres un hijo de Dios. Sigue a Jesús, reconócelo como la autoridad que es. Ora y Él dará respuesta a tus necesidades. Por último, te invitamos a que hagamos una oración. Si estás enfermo o tienes cualquier dificultad, vamos a orar por ti en esta mañana. Yo invito a la pastora para que se una conmigo en oración. Y ustedes únanse con nosotros. Y no importa la enfermedad, la situación que tenga, así como Jesús resolvió ese problema hace casi 2000 años, también lo resuelve hoy. Porque sigue teniendo la misma autoridad. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad que nos has dado, Señor, de llevar tu mensaje. Porque después de los mensajes vienen los milagros. Yo te ruego en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y por sus méritos, que tú sanes a todas las personas que están allí escuchando esta oración, que la están haciendo con nosotros, aún que tienen necesidades y no saben cómo, Señor Dios Todopoderoso, buscarle la solución. Padre, en el nombre de Jesús declaramos sanos a todas las personas que tienen problemas internos, que tienen problemas en sus cuerpos, Señor Dios Todopoderoso, y también en su economía. Provéele de acuerdo a la multitud de tu gracia. Y así como le diste, Dios Todopoderoso, esa bendición al siervo del centurión, también hazlo con todos los que están allí presentes. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga grande y poderosamente. Nos esperamos el próximo domingo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.